Hola a todo el mundo, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Nerdear la 101 Track de Infraestructura. Mi nombre es Alexis Cuadrado, soy ingeniero en sistemas de información, nacido, criado y actualmente radicado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Hoy vengo a hablarles de algo que me apasiona y a lo que he dedicado gran parte de mi carrera. Me refiero, por supuesto, a Amazon Web Services, que es el principal proveedor de servicios de computación en la nube en nuestra industria. Hoy vamos a ver algunos conceptos importantes y tips para empezar a trabajar con AWS. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a dar juntos los primeros pasos en Amazon Web Services. Vamos a ver, entre otras cosas, qué es AWS y para qué sirve. Vamos a hablar de cuentas de AWS. Vamos a hablar de identidades y medidas de seguridad básicas, de billing, facturación, cómo funciona dentro del mundo de Amazon y control de costos. Vamos a hablar de acceso programático e infraestructura como código. Y, por supuesto, de próximos pasos. ¿Qué sigue luego de ver esta presentación? Empecemos por lo primero y fundamental, el paso cero, ya que a los programadores nos gusta numerar empezando por el cero. ¿Qué es AWS y para qué sirve? Para introducirlo en el tema, yo podría ponerme a hablar de qué es esto de la computación en la nube, explicar cómo se compara con el modelo tradicional on-premises, ofrecerles, si se quiere, una perspectiva histórica, hablar de los distintos tipos de nube, pública, privada, etc. No obstante, estamos en 2023, los sistemas modernos de hoy se conciben para la nube y dentro de la nube. Así que permítanme ahorrarles la discusión histórica por el momento y tomarme el atrevimiento de ir al hueso, ¿sí? Quiero darles una definición quizá un poco menos académica, pero definitivamente más intuitiva de lo que es AWS. AWS es como una gran caja de herramientas que cualquiera puede acceder a través de Internet de manera on demand para construir y o desplegar soluciones de IT de esencialmente cualquier tipo y tamaño, a cualquier escala geográfica. Cuando hablo de soluciones IT, hablo de aplicaciones web y mobile, agentes inteligentes, chatbots, sistemas IoT, aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada, aplicaciones blockchain, juegos online, streaming de video, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas las herramientas que nos brinda AWS que, a riesgo de exagerar un poco, me animo a decir que los límites de lo que se puede hacer con AWS están dados pura y exclusivamente por nuestra imaginación y nuestra capacidad de ejecución, y la de nuestros equipos, por supuesto. Las herramientas que nos proporciona AWS para desarrollar soluciones tecnológicas están agrupadas lógicamente en servicios, a veces también llamados productos. Enumerar los 240 y pico productos y contando que tiene hoy en día Amazon Web Services nos llevaría bastante tiempo, pero para que se dé una idea del espectro de posibilidades que están a nuestro alcance con la nube de Amazon, tenemos servicios de analítica, servicios de integración de aplicaciones, servicios de cómputo como EC2 y Lambda, servicios de contenedores como ECS e EKS, servicios de bases de datos como RDS y DynamoDB, herramientas para el desarrollador, herramientas para desarrollar aplicaciones web. Volvamos al slide anterior. Ahí está. Herramientas para, bueno, no quiere pasar, pero importa un montón de herramientas, entre las que tenemos también servicios serverless, servicios de computación cuántica, servicios de almacenamiento de datos, por supuesto, un montón de alternativas. El tema es, cuando uno construye una solución de algún tipo en AWS, utiliza habitualmente una combinación de distintos servicios, ¿sí? Supongamos que formamos parte de un equipo de desarrollo que está trabajando en un sistema web de algún tipo, digamos, por ejemplo, un sistema para hacer reservas en hoteles de Santiago de Chile. Sin entrar demasiado en detalle de cuáles podrían ser las funcionalidades que debería prestar ese sistema, el equipo de desarrollo podría perfectamente utilizar Amazon Web Services para construir dicho sistema, ¿sí? Una solución posible utilizando servicios de Amazon podría ser algo como lo que se ve en pantalla, utilizando S3 y CloudFront para servir una aplicación estática que realice llamadas desde el navegador del usuario a una API implementada sobre API Gateway, también expuesta a través de una distribución CloudFront, con la resolución de nombres de dominio dada por Route 53. La API podría a su vez invocar funciones Lambda
que implementen la lógica de negocio necesaria, como registrar las reservas en el sistema del hotel o de la cadena hotelera correspondiente. Estas funciones lambda probablemente necesiten almacenar datos en y leer datos de algún lado, como una tabla de DynamoDB, por ejemplo. La misma solución se podría haber armado de algún otro modo en AWS utilizando otra combinación de servicios y tecnologías. Una parte importante del trabajo que realiza un ingeniero o ingeniera en el cloud consiste precisamente en determinar qué servicios utilizar según el caso y cómo integrarlos para lograr el funcionamiento deseado, entendiendo las ventajas y desventajas que puede tener cada diseño. Entonces, para empezar, ¿cómo construimos aplicaciones, como el ejemplo que acabamos de ver en AWS? ¿Cómo usamos estos servicios? ¿Cómo accedemos, en primer lugar, a estos servicios que AWS nos provee? Lo que necesitamos, en primer lugar, es una cuenta. Podemos pedirle acceso a una cuenta AWS a nuestro empleador si ya estamos trabajando en una empresa que utilice Amazon Web Services. Pero puede que no contemos hoy con esa suerte o nuestro empleador nos considere muy inexpertos o peligrosos para darnos acceso. En ese caso, no va a quedar otra que poner la tarjeta de crédito para obtener nuestra propia cuenta. No se alarmen porque si bien la tarjeta de crédito es necesaria, crear una cuenta y empezar a utilizar AWS al menos es 100% gratis. Para aprender, experimentar e ir adquiriendo experiencia práctica con AWS, está bueno contar con una cuenta personal. Además, familiarizarse con el proceso de apertura de una cuenta es importante porque puede que tengamos que hacerlo también como parte de proyectos profesionales para nuestras empresas. Para obtener una cuenta AWS se necesitan básicamente tres cosas: un mail, una tarjeta de crédito, como ya les había anticipado, y datos de contacto válidos como nombre, dirección, número de teléfono, cosas con las que cualquier persona de bien debería contar. No se preocupen que si sus intenciones para con AWS son buenas, nadie los va a ir a buscar a sus casas. Y no se olviden, sí, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio para que no entren en pánico, aunque tengan que poner la tarjeta de crédito, la creación de la cuenta es gratis. El proceso es muy simple, van a aws.amazon.com y ahí van a ver un botón grande arriba a la derecha que dice Crea una cuenta AWS, Create an AWS Account, si está en inglés. También tiene otro botón grande al medio que dice Comience de forma gratuita. Cualquiera de los dos los va a llevar a un formulario que tienen que llenar, donde van introduciendo todos estos datos que les mencioné. Todo el proceso no lleva más de 5 o 10 minutos. Entonces, una vez terminado eso, ya tenemos nuestra cuenta lista para usar. Pero, ¿sabemos exactamente qué es una cuenta? Porque un error común que comete la gente que recién comienza a trabajar con AWS, al menos según mi experiencia, es pensar que una cuenta es lo mismo que un usuario. Y eso es entendible porque en la gran mayoría de los servicios que andan dando vuelta en la web, cuenta y usuario son una y la misma cosa, pero en AWS no. Una cuenta de AWS es esencialmente un contenedor de recursos. Los recursos, en términos generales, los podemos pensar como componentes con cierta configuración que pueden formar parte de nuestras aplicaciones o de nuestra infraestructura, o bien cumplir alguna función administrativa dentro de Amazon Web Services. Cada servicio de Amazon nos permite crear distintos tipos de recursos para distintas funciones. Instancias de EC2, que son máquinas virtuales, buckets de EC3, que nos permiten almacenar objetos, instancias de RDS para correr bases de datos relacionales, funciones lambda. Todos esos son ejemplos de recursos que brindan estos servicios, estos distintos servicios de Amazon, y que podemos crear en el marco de una cuenta. La cuenta, a su vez, actúa como perímetro de seguridad, básicamente para proteger a estos recursos de acceso no autorizado. La cuenta tiene un nombre que le damos al momento de crearla, como puede ser nerdearla 101, y que podemos cambiar en cualquier momento. Y también tiene un ID, que es un número de 12 dígitos que le asigna a Amazon automáticamente. Un usuario, a diferencia de una cuenta, es una identidad que provee acceso a una cuenta AWS. ¿Sí? Hay una diferencia que puede sonar sutil, pero no lo es. Al crear una cuenta, se crea dentro de ella un usuario especial llamado root o usuario raíz. Ya vamos a ver por qué es especial. Este usuario root tiene asociadas credenciales de acceso, que son el email y la contraseña que introdujimos en el formulario de creación de la cuenta. Las credenciales básicamente lo que permiten al root es autenticarse contra AWS para acceder a la cuenta y realizar distintas acciones como crear, modificar o eliminar recursos.
Además del usuario root, que se configura automáticamente para la cuenta al momento de la creación, también se configura el método de pago por defecto, que es la tarjeta que especificamos durante el proceso de apertura. Entonces, ingresar a la cuenta una vez creada, fácil entrar a la URL de la consola de AWS, ingresar el email del root y la contraseña, por supuesto, y vamos a ver una interfaz como la que se ve en pantalla, que como les decía, es la consola de AWS, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de qué se trata. Antes de hacer cualquier cosa dentro de nuestra cuenta, es importante tomar algunas precauciones de seguridad. Y para eso hay que entender un poco mejor al usuario root, como así también hablar de otros tipos de identidades que vamos a encontrar en AWS. El usuario root, como dije recién, es especial. Y es especial porque básicamente dentro de la cuenta es Dios, ¿sí? El root tiene acceso completo a todos los servicios y recursos dentro de la cuenta y no puede ser restringido de ninguna manera, ¿sí? Incluso puede eliminar la cuenta, ¿sí? Tiene esa capacidad. Entonces es como si fuera el dueño total y absoluto de lo que hay ahí adentro. Entonces hay que tener ciertas precauciones porque básicamente con el poder que tiene el root, digamos, compartir el usuario root, por ejemplo, es como entregar las llaves de nuestra casa, ¿sí? Entonces no hay que compartir las credenciales del root, solo para cuentas individuales no vamos a necesitar compartirlo con nadie, pero en ámbitos organizacionales hay que tratar de que el acceso al usuario root se le brinde solamente a una persona o un grupo de personas reducido, dependiendo del negocio de que se trate. Siempre hay que buscar proteger al usuario root con multifactor authentication, ¿sí? Para requerir un factor adicional, además de la contraseña, al loguearse con el usuario root. Y la contraseña, y estamos en 2023, creo que no hace falta aclararlo, tiene que ser una contraseña fuerte, compuesta por números, símbolos, mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser larga. Yo recomiendo de 24 caracteres para arriba. Y utilicen, por favor, siempre gestores de contraseñas para generar y almacenar las contraseñas. Traten de no usar la misma contraseña para todo. Entendiendo el poder que tiene el root dentro de una cuenta AWS, podemos recordar las sabias palabras del tío Ben: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El usuario root es peligroso por naturaleza. Es peligroso porque al tener permisos ilimitados, se incrementa el riesgo de introducir accidentalmente cambios de configuración o realizar acciones que tengan efectos indeseados, perjudiciales para nuestro sistema. ¿Sí? Esto, si trabajamos con el root para nuestras tareas cotidianas, nos exponemos a ese tipo de cosas. El root es mucho más peligroso si además lo compartimos con otras personas, como puede ser dentro de un equipo o una organización, o si queremos compartirle acceso a nuestra cuenta personal a amigos, colegas. Compartir las credenciales con otros implica un riesgo de que esas credenciales se filtren a gente que no queremos, potencialmente agentes maliciosos. Y esto puede suceder de muchas maneras inocentes, como por ejemplo incluyendo las credenciales en el cuerpo de un email, o subiéndolas sin querer a un repositorio de código abierto, o compartiéndolas por Slack. Entonces, idealmente hay que evitar eso, ¿sí? Porque además, cuando todos usan root, ¿sí? Cuando mucha gente usa root, se hace difícil la auditoría de nuestros sistemas en AWS, porque no podemos saber exactamente quiénes son o fueron los autores de determinadas acciones o cambios en nuestros recursos, si todos figuran como root. Lo bueno es que no tenemos que contentarnos con usar el root para todo y exponernos a este tipo de problemas. En AWS existe algo que se llama IAM, o Identity Access Management, que es el servicio encargado de la autenticación y autorización dentro de la nube de Amazon. Este servicio además actúa como proveedor de identidades que tanto personas humanas como aplicaciones o bien scripts automatizados pueden usar para interactuar con los servicios de Amazon. Existen tres tipos de identidades, que son los usuarios o IAM users, los grupos y los roles. Todas las identidades de IAM, por defecto, de diferencia del root, no tienen permiso. Es decir, se le tienen que otorgar permisos explícitamente, que eso se hace a través de políticas o policies. Según las policies que una identidad tenga asociada, podrá realizar un determinado conjunto de acciones sobre un determinado conjunto de recursos dentro de la cuenta.
La única excepción son los grupos, que son meramente un mecanismo para centralizar la gestión de permisos para varios usuarios. Es decir, los grupos no pueden realizar acciones ellos mismos, sino cada usuario individual dentro de un grupo, heredando los permisos del grupo. Los roles son un tipo de identidad muy importante dentro de AWS, pero involucran algunos conceptos un poquitito más avanzados, por lo cual para empezar les recomiendo que se centren primariamente en los usuarios y aprendan a usarlos, ¿sí?, para interactuar con AWS. Luego, más adelante, pueden explorar de qué se trata esto de los roles y cómo y en qué casos deben ser usados. Las buenas prácticas dictan que para brindarle acceso a una cuenta AWS a alguien que lo requiere, debemos hacerlo mediante identidades de IAM que cuenten con los permisos necesarios y solo los permisos necesarios para cumplir con sus trabajos, siguiendo lo que se conoce como Principle of Least Privilege. Ustedes van a notar que al entrar a la consola de AWS les va a dar la opción de loguearse como root o IAM user. El root solo hay que usarlo si es estrictamente necesario, ¿sí? Solo para las tareas que requieren ese nivel de acceso. Para todo lo demás, idealmente hay que recurrir a usuarios. Existen otras alternativas de IAM usuario, como el caso de los roles, que suelen ser más convenientes según el caso. De nuevo, empiecen por entender los usuarios cómo usarlo, luego adopten otras cosas como roles o IAM Identity Center. Además de implementar algunas medidas de seguridad como las que acabamos de ver, para evitar sorpresas mientras estamos dando nuestros primeros pasos, es esencial entender cómo se incurren gastos en AWS. Para empezar, como les dije, crear una cuenta es gratis, pero ¿qué pasa después? AWS, al igual que otros proveedores de nube pública, trabaja con un modelo de pago por consumo que se conoce en la jerga de la nube como Pay as you go. La idea es muy simple, solamente pagas por lo que usas. ¿Sí? Es similar a cómo funcionan los servicios esenciales como el agua, el gas o la electricidad, donde hay un medidor en nuestro hogar que lleva la cuenta de lo que vamos consumiendo y todos los meses nos llega una factura detallando el consumo de ese mes y el importe a pagar. En AWS es lo mismo, el mismo principio. Incluso los ciclos de facturación también son mensuales. Al final de cada mes se emite una factura y se realiza automáticamente el cargo a la tarjeta que tenemos asociada a la cuenta por el monto que corresponde al consumo de ese mes. ¿Pero qué es consumo dentro de AWS? ¿Cómo se mide el consumo? ¿Cuándo estamos consumiendo y cuándo no estamos consumiendo dentro de AWS? La respuesta, y una que van a escuchar mucho en nuestra industria, es depende. Depende de cada producto. Cada producto dentro de AWS tiene su propio modelo de pricing. Es sumamente importante entender cómo funciona el pricing de un servicio antes de empezar a utilizarlo. Hay servicios que ofrecen recursos totalmente gratuitos, hay recursos que ni bien los creamos empiezan a incurrir en gastos. Hay otros recursos que podemos crear gratuitamente y solo consumen mientras estén prendidos, los podemos prender y apagar, mientras estén apagados no consumen. Hay recursos que solo incurren en gastos si y cuando realizan trabajo, como procesar una request o un mensaje, pero mientras tanto su existencia no nos cuesta un centavo y tampoco tienen el concepto de prendido o apagado. Entonces, hay que buscar entender cómo funciona el pricing en cada caso, según los servicios que necesitamos incorporar a nuestra solución. Al utilizar servicios pagos en AWS, existen algunas formas de reducir costos, como por ejemplo comprometiéndose de antemano a utilizar recursos durante un periodo de tiempo, incluso pagando por anticipado para obtener descuentos, como es el caso, por ejemplo, de las instancias reservadas en EC2. De cualquier manera, antes de pagar menos, mejor no pagar nada, ¿verdad? Entonces, sobre todo esto cuando estamos recién empezando y por ahí lo que nos interesa más que nada es aprender y practicar. La buena noticia es que dentro de ciertos límites, que son bastante amplios, por cierto, podemos utilizar AWS de manera gratuita. Eso es gracias a que Amazon ofrece un free tier, un nivel gratuito, como se llama en español, para muchos de sus servicios. El famoso free tier consta de 3 tipos de ofertas. Always free, siempre gratis, 12 months free, o 12 meses gratis, o un año gratis, y free trials, que son las pruebas gratis. Estas ofertas cubren cierta cantidad de consumo para una selección bastante amplia de productos durante un periodo de tiempo determinado. Los servicios incluidos en Always Free los podemos utilizar de manera gratuita para toda la vida, siempre que no excedamos los límites de consumo preestablecidos. Si van a la página de AWS Free Tier, aws.amazon.com/free, pueden encontrar la lista completa y actualizar todas las offers que forman parte del Free Tier y las condiciones para cada una. Algo que les recomiendo que tengan siempre a mano.
Aun cuando podamos exprimirle, si se quiere, todo el jugo posible al free tier, tenemos que ser conscientes de que tiene límites y es muy factible que en algún momento, ya sea voluntaria o accidentalmente, excedamos esos límites. En cualquier caso, hay algunas precauciones que podemos tomar para reducir el riesgo de liquidar la tarjeta a fin de mes. Mi recomendación para empezar es crear un budget, ¿sí? O un presupuesto. Un budget es un recurso que podemos crear dentro del servicio AWS Budgets para monitorear nuestro consumo y avisarnos en caso de exceder cierto umbral que nosotros mismos definimos para nuestro consumo. Podemos configurar un budget no solo para alertarnos del consumo real, sino también del consumo pronosticado hacia el futuro. Esto puede ser muy útil para tomar medidas correctivas lo antes posible. Por ejemplo, eliminar recursos que no necesitemos más, que sí que mientras tanto sigan consumiendo, apagar instancias que hayamos dejado prendidas, etcétera, etcétera. Las alertas se pueden recibir, las alertas que genera budgets, se pueden recibir de distintas maneras, ya sea vía email directamente o a través de un tópico de SNS, ¿sí? Simple Notification Service, que nos da la opción también de notificar a los interesados vía SMS, además de email. Budgets también integra con AWS Chatbot para enviar notificaciones vía Slack o Microsoft Teams o Amazon Chime. Existen algunos templates o plantillas predefinidas que podemos, mejor dicho, elegir al crear un budget a través de la consola AWS. Por ejemplo, hay uno que se llama Zero Spend Budget, que nos va a alertar ni bien excedamos los límites del free tier y empecemos a incurrir en gastos por más pequeños que sean. Control de costos es una materia muy amplia que podríamos seguir desarrollando durante horas y días. Pero pasemos ahora a otro tema muy importante a la hora de trabajar con la nube, que es el del acceso programático y la administración de infraestructura como código. Al comenzar e inmediatamente después de crear una cuenta, nuestras primeras interacciones con AWS van a ser mediante la consola, también llamada AWS Console, que no es otra cosa que una mega aplicación web que se accede a través del navegador y sirve de interfaz gráfica para los distintos servicios de la nube de Amazon. El tema es que trabajar con la consola tiene sus limitaciones y sus riesgos asociados. Esto quizá no sea tan evidente al principio, pero con el tiempo se van a ir dando cuenta de que administrar grandes cantidades de recursos, configuraciones complejas o también ejecutar tareas repetitivas de mantenimiento puede volverse muy tedioso al usar la consola, porque básicamente cada acción la tengo que hacer manualmente, mediante clics, llenar formularios, etcétera, etcétera. Las interacciones manuales de este tipo conllevan un riesgo considerable de introducir errores en las configuraciones de nuestros recursos. ¿Quién no ha tenido alguna vez un error de tipeo, se ha equivocado en un dato o ha hecho clic donde no debía? Resulta que esto, el famoso error humano, es algo muy, muy común, sobre todo cuando pasamos largas horas frente al teclado. Resulta que la consola, por suerte, no es la única forma de trabajar con AWS. La idea para evitar el error humano es automatizar todas nuestras interacciones con Amazon. Crear y modificar recursos, cambiar configuración, etcétera, etcétera, idealmente debería hacerse de manera programática. Además, en muchos casos vamos a querer que nuestras aplicaciones puedan hablar ellas mismas con servicios de AWS, ¿sí? Entonces, Amazon nos ofrece distintos mecanismos de acceso programático. Esto puede ser, por ejemplo, por línea de comandos, utilizando una herramienta llamada AWS CLI, o Command Line Interface, o bien utilizando sus SDKs, sus Software Development Kits, que son básicamente librerías disponibles para distintos lenguajes de programación, como Python, JavaScript, Go, etcétera, etcétera, que nos permiten embeber llamadas a servicios de AWS en el código fuente de nuestros programas. Para interactuar con AWS de manera programática se necesitan credenciales de acceso programático, las famosas Access Keys, que son distintas al usuario y contraseña que se utilizan para acceder a la consola de AWS. Otra forma de automatizar la gestión de recursos en AWS, que si bien también es una manera de interactuar de manera programática, merece una categoría aparte, son las herramientas de infraestructura como código. Usar el CLI o un SDK implica ejecutar acciones paso a paso para crear o modificar recursos hasta lograr las configuraciones que queremos. En contraste, el enfoque de la infraestructura como código está en describir o declarar el estado deseado de los recursos en archivo de configuración, utilizando algún lenguaje,
y luego suministrarle esos archivos, esas definiciones a una herramienta de infraestructura como código para que ella determine cuáles son o deberían ser y luego los ejecute a los pasos necesarios para llegar al estado que nosotros queremos. Dicho de otra manera, al usar el CLI o el SDK para administrar recursos, tenemos que preocuparnos por el cómo, ¿sí? Mientras que utilizando infraestructura como código solo tenemos que preocuparnos por el qué. Usen infraestructura como código y empiecen hoy. No hace falta que se conviertan en expertos en AWS primero. De hecho, el mismo ejercicio de definir su infraestructura como código, a la par que van aprendiendo, puede ayudar muchísimo en su entendimiento de AWS y cómo funcionan los distintos servicios. Existen muchas herramientas de infraestructura como código. Las más utilizadas para trabajar con AWS son Terraform y CloudFormation. Recientemente apareció OpenTofu, que es un fork de Terraform. Eso tiene una historia interesante. Investíguenlo en la web si tienen tiempo. Para empezar, cualquiera de estas tres está bien. ¿Sí? No se tomen demasiado tiempo en analizarlo. Si buscan una recomendación en particular, vayan con Terraform. En mi opinión, tiene una curva de aprendizaje mucho más amigable que la de CloudFormation, además que es un lenguaje más entendible y hay muchísimo material y recursos de aprendizaje dando vueltas, ¿sí? Terraform, para mal o para bien, hoy es el estándar de facto para administrar infraestructura en la nube. Hablamos de lo que viene. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos a partir de acá? Muchos y muchos de ustedes seguramente recién estén comenzando su aventura por el mundo de AWS. En esta presentación vimos algunos conceptos importantes para empezar, pero todavía quedan muchísimas cosas por aprender. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, hay que empezar a jugar con AWS. Hay que estudiar, sí, seguro, mucho, pero fundamentalmente también practicar, hacer, meterse en el barro, ensuciarse las manos. Una excelente forma de aprender haciendo es, por supuesto, trabajando. Conseguir un puesto técnico cuyas responsabilidades involucren el uso cotidiano de AWS, que bien podría estar trabajando como freelance. El tema es que cuando recién estamos empezando, somos junior, no tenemos experiencia comprobable, puede ser difícil conseguir un trabajo. Para mejorar nuestras chances de insertarnos en el mercado laboral de AWS puede ser muy útil obtener una certificación. Si Amazon tiene un programa de certificaciones que pueden obtenerse rindiendo distintos exámenes y que validan nuestra expertise en la plataforma. Cuando recién estamos empezando, preparar certificaciones es una excelente forma de aprender con el incentivo adicional de que obtener un certificado oficial puede validar lo que hemos aprendido y agregar peso específico a nuestro currículum, algo que los equipos de reclutamiento no suelen pasar por alto. Sí, existen certificaciones de distintos niveles, empezando por nivel fundacional, siguiendo con Associate, donde el camino se divide según el rol, arquitectura, desarrollo, operaciones, y finalmente culmina en el nivel profesional. También hay certificaciones para distintas especialidades como Machine Learning, Seguridad y Networking. Mi recomendación es empezar por Cloud Practitioner si recién estamos dando nuestros primeros pasos. Eso cubre los conceptos introductorios básicos y esenciales. Luego el panorama se abre y ahí la recomendación varía según el caso y lo que quieran lograr. Tengan en cuenta que los exámenes tienen un costo de inscripción que es bastante alto en algunos casos. AWS tiene un programa que se llama AWS Educate, que ofrece material de aprendizaje para gente que aún no es profesional, a través del cual también se pueden obtener descuentos para rendir exámenes de certificación. Para terminar, algunos consejos. Certificarse en AWS, a mi criterio, tiene que servir al menos uno de dos propósitos: aprender o insertarse en el mercado. Certificar solo para acumular credenciales y engrosar el currículum no suele traer mayores beneficios, sobre todo a medida que uno va avanzando en su carrera, a menos que realmente eso esté contribuyendo a mejorar sus skills y sus conocimientos, ¿sí? En el camino de aprendizaje, tengan en cuenta que no hay algoritmo de compresión para la experiencia como Vicente Yassi, ¿sí? Hay cosas que solamente se aprenden en la cancha, trabajando y haciendo. Además, tengan en cuenta que AWS es un medio, o debería serlo, y no es un fin. El fin es poder diseñar, construir, desplegar y mantener en el tiempo soluciones de IT eficientes y robustas para problemas del mundo real. AWS nos brinda herramientas para eso, nosotros tenemos que aprender a aplicarlas debidamente. Por último, no puedo dejar de recomendarle los cursos de Adrian Cantrill, un instructor sumamente respetado y con muchísima trayectoria que actualmente tiene su propia plataforma learn.cantrill.io. Adrian, además de enseñar a AWS muy bien, hace mucho hincapié en los fundamentos de computación e ingeniería de software, algo que es absolutamente necesario y la mayoría de los cursos de AWS que hay en la web omiten. Eso ha sido todo por hoy. Les deseo de todo corazón que tengan éxito en su carrera, AWS o no, mediante. Pero por supuesto también espero que esta presentación les haya servido como guía para empezar a adentrarse en el mundo de AWS.
e incorporar las excelentes herramientas que nos ofrece para implementar soluciones. Les comparto mis redes para que nos pongamos en contacto por cualquier duda, consulta o comentario. Sin más, los dejo. Por favor, sigan disfrutando de Nerdear la 101. Chao. Hasta la próxima.